Del Señor. Voy a pedir que permanezca de pie para la lectura de la palabra de Dios. Hoy tenemos serios problemas con ese sonido. Una vez, hermano, usted sabe. Y tenemos que orar por el sonido. El sonido es muy importante. Y a veces el diablo también ataca en el sonido. ¿Sabía eso? Porque Él no quiere que el mensaje llegue bien a donde está usted. Y voy a leer la palabra de Dios, que está en Marcos capítulo 14, versículo 38, con toda la iglesia. Hace 2 meses empezamos una serie de mensajes basado en las bienaventuranzas, que significa muy feliz. Son 7 decisiones que tenemos que tomar para que seamos felices, para que seamos prosperados, para que tengamos victoria. Por eso se llama la serie Decisiones que sanan tu vida. Hablamos de la decisión de aceptar la realidad. Hablamos después de la decisión de mantener la esperanza. Hablamos de la decisión del compromiso. Hablamos de la decisión de limpiarse. Hemos hablado de la decisión de la restauración de las relaciones. Hemos hablado de la decisión de transformación de tu vida y de tu entorno. Y hoy vamos a hablar de la decisión de seguir creciendo, avanzando hacia la meta. La vamos a leer en Marcos 14, 38. ¿En nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos, dice Jesús en el huerto de Getsemaní a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y la otra versión, la versión Hispanoamérica, dice: manténganse vigilantes y oren para que no desfallezcan en la prueba. Es cierto que tienen buena voluntad, pero les faltan las fuerzas. Aleluya. ¿Cuántos quieren orar por esa predicación? ¿Cuántos quieren orar por mí? Voy a pedir que se quite un poco el eco, porque también hay mucho eco, mucha reverb, no sé cómo se llama. Hay mucho reverb. Entonces dice la palabra de Dios que el espíritu está listo, pero la carne es débil. Y queremos salir de aquí hoy fortalecidos en el espíritu y debilitados en la carne. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad tan rica que nos da de escucharla, de tenerla. Tu palabra es vida. Tu palabra tiene poder. Tu palabra es alimento. Es medicina, es brújula. Tu palabra, Señor, es lo que necesitamos. Envíanosla por tu Espíritu Santo ahora. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Voy a pedir que tomen asiento entonces. Hablamos de ese texto en que Jesús dice a los discípulos que están durmiendo en un momento de opresión espiritual, en un momento en que el ambiente está pesado, en el huerto de Getsemaní. Y entonces, cuando Jesús dice que se tiene que orar y velar a discípulos que son de los 3 mejores que hay, Juan, Santiago, Pedro, son de los más fuertes, son de los más espirituales, los más cercanos a Jesús. Pero se descuidaron y no tenía fuerza ni para orar. Ni una hora, dijo Jesús. Se durmieron. Entonces, cuando Jesús dice eso, aquí está la primera lección. Que por más que usted alcance un nivel de espiritualidad, su carne sigue siendo débil. Porque su naturaleza es débil. Pero pastor, yo
ya fui bautizado. Algunos de ustedes no fueron bautizados todavía. Ahí está Pastor Abraham, que es el que te prepara para el bautismo. Ahí están los demás maestros y su servidor. Estamos todos unidos como iglesia para apoyarte, para que cumpla con la ordenanza de Jesús. Pero quiero decir algo del bautismo, Martín Lutero, ¿quién sabe quién es Martín Lutero? El gran reformador de la iglesia. Decía una frase que resulta cómica, pero es cierto. Él dijo: pensaba que el viejo Adán, la vieja naturaleza, se había ahogado en las aguas del bautismo, pero luego descubrí que el desgraciado sabía nadar. Lo hundieron, pero él flotó y salió nadando, y ese desgraciado está ahí detrás de usted todo el tiempo y no le va a dejar en paz. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué pasa eso? Porque cuando usted aceptó a Jesús, su espíritu se convirtió, pero su carne no. Cuando yo hablo de carne, estoy hablando de naturaleza humana. Y ahí la conversión es en la mente, metanoia, cambio en la manera de pensar. Es en el alma, cambia las emociones, cambia, digamos, el sentido, la dirección, es cambio en el corazón. Pero la carne, no. Por más que usted haya aceptado a Jesús y sido bautizado, su carne sigue intentando alejarte de Dios. ¿Por qué? Porque la carne no acepta a Jesús. Las hormonas no se convierten. La carne no confiesa pecados. Y por más que usted le diga: por favor, señora carne, podría hacer el gran favor de retirarse, no se retira. Entonces la conversión ocurrió en la mente y en el espíritu humano. Entonces, ¿qué hacemos con la carne? Lo que la Biblia recomienda es matarla. Es la única manera. Porque o usted mata la carne o ella le mata a usted. O vence la carne o ella le vence. O usted la domina o es dominado por ella. Y para que quede claro, le voy a dar 7 distinciones entre espíritu y carne. El espíritu clama por Dios, la carne se inclina al pecado. El Espíritu Santo fortalece al espíritu humano, pero la carne sigue débil y mundana. El espíritu anhela lo santo, mientras la carne se arrastra en la duda. El espíritu anhela lo santo, mientras la carne coquetea con la tentación. El espíritu se eleva en fe, pero la carne se arrastra en la duda. El espíritu escucha la voz de Dios, mientras la carne se distrae con el ruido del mundo. El espíritu busca lo eterno, la carne se aferra a lo pasajero. La carne fracasa en su esfuerzo, pero el espíritu en la gracia de Dios vence. Y lo que va a lanzar a una generación entera, generación de cristianos, al infierno, no es literalmente sus pecados, sino la práctica de ellos. Voy a repetir. Lo que va a lanzar una generación entera al infierno no son literalmente sus pecados ocasionales de la debilidad de su carne, sino la práctica de ellos. Porque pecar, todos pecamos, consciente, inconscientemente, por más que no quiera.
uno se equivoca, uno falla. Porque esa carne es corruptible. Por eso San Pablo enseña que cuando Cristo regrese y que haya resurrección, dice que lo que es corruptible será revestido con la incorrupción y lo que es mortal con la inmortalidad. Por lo tanto, repita después de mí si quiere, diga, no hay que dialogar con la carne. Sí, Señor. Sí, señora. No hay que estar mandando mensajes en WhatsApp con la carne. No hay que estar chateando en Facebook, Instagram, TikTok con la carne. Porque la carne es peligrosísima. La carne no respeta tu tiempo de creyente. La carne no respeta el título de pastor. La carne no respeta los dones espirituales que usted tenga. ¿Y cuál es entonces el problema de esta generación de cristianos? Es que están más en la carne que en el espíritu. Están coqueteando con los piropos de la esposa de Potifar. Es la generación que está recostando su cabeza en el regazo de Dalila. Están jugando con fuego. Y el proverbio en la Biblia dice, ¿alguien puede jugar con fuego y no quemarse? Pues es fuego, ¿verdad? Allá en la tierra de mi esposa, un estado así de mucha agricultura, ganado, uno de los estados más ricos de Brasil, se llama Goiás, y también de las mujeres más hermosas, por eso fui para allá y de allá pues. Las muchachas de mi iglesia en São Paulo se enojaron conmigo, dicen, ¿cómo fuiste tan lejos a buscar una esposa? Si hay tantas novias aquí, tantas flores en ese jardín. Se enojaron conmigo porque estaba en línea esperando. Se digo, pues la decisión. Y de repente aparezco con la hermanita Marinés. Se enojaron con ella. La atacaron, las solteras. Y a mí también. Pero es que el estado de Goiás. Pero había un dicho ahí en el estado de Goiás, un proverbio de los hermanos ahí de las haciendas, de los ranchos. Ellos decían así, mucho cuidado con ese noviazgo, me decían. Era más o menos así, a ver si me acuerdo. La mujer es fuego y el hombre es paja. El diablo sopla y el fuego se esparce. Cuidado. Entonces, el problema de esta generación es que está dialogando con la serpiente en el jardín del Edén. Está negociando con la gente de Sodoma y Gomorra. Es la generación que está mirando hacia atrás como la esposa de Lot. Es la generación que está confiando en su propia fuerza como Sansón. Es la generación que está adorando al becerro de oro como los israelitas en el desierto. Es la generación que está huyendo del llamado de Dios como el profeta Jonás. Es la generación que está cambiando su primogenitura por un plato de lentejas como lo hizo Esaú. Es la generación que está siendo atraído por los placeres de la vida como Demas en 2 Timoteo 4:10. Es la generación de cristianos que está negando a Cristo por miedo como Pedro. Es la generación que está negociando su fidelidad a Jesús por 30 monedas como Judas Iscariotes. Y hablando de plato de lentejas, ya los cristianos, y aquí voy a incluirles, si me permite, algunos, sin mencionar nombres porque no sé quiénes son, pero que hay. Que hay. Y aquí también en la congregación inglesa, que están cambiando la primogenitura de la alabanza a Dios que se levanta en esta iglesia. No por un plato de lentejas quizás, pero un plato de huevos con papas,
salchichas, porque dice, más importante que llegar a las 11 para alabar a Dios es mi sagrado desayuno del domingo. Y algunos se pasan mucho tiempo en líneas de restaurante por ese desayuno y se pierde la alabanza, y se pierde la inspiración de la alabanza, el poder de la alabanza, la unción de la alabanza. Piénsalo, tu espíritu no quiere desayunar, tu espíritu clama por el Dios vivo. Tu espíritu dice, levántate, arréglate para llegar al menos a las 9:30 para la oración y después a comer el desayuno que hay ahí. Y después usted entra con toda la alabanza, pero tu carne dice, no, duermas una horita más. Al fin y al cabo te lo mereces, lo necesitas. La carne dice, no, es domingo, es el día de la familia, es el día del desayuno en el restaurante, y ahí sale con todo el estómago lleno, revolcando todo y con el desayuno ese, toda la grasa y los carbohidratos, y cuando llega aquí ya está en el llamamiento, ya terminó la alabanza. Y después dice, no sé por qué el hermano se mira tan alegre, tan inspirado. Yo no siento nada. Claro, pues te perdiste la primogenitura de la alabanza por encima de un plato de desayuno. ¿Cuántos aceptan el desafío? Pues nadie acepta, entonces no hay problema. Bueno, los que vienen a la oración dicen amén. Los que vienen a la clase de discipulado dicen amén. Los que vienen aquí al grupo de alabanza dicen amén. Y los demás que no vienen, pero van a venir ahora, dicen amén. Ya hay convertidos. Uno más para Cristo. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa con ese cristiano que vive en la carne? Él va a caer. Él cae porque él no reconoce sus límites. Él cae porque no reconoce sus limitaciones. Y ahora les voy a echar una pregunta teológica. Atención, seminaristas y todos los demás. ¿Qué es más difícil de vencer para nosotros? Porque para Dios no hay nada difícil. ¿Es el diablo y sus demonios o a la carne? ¿Ya lo sabían? ¿Quién los dijo? ¿Por qué? Porque Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario. Amén. Si se manifiesta un demonio aquí en este culto, en este servicio, yo dejo de predicar, expulso al demonio y después continúo con el mensaje. Y la carne no se puede expulsar. No puede decirle, sal carne, porque no sale, hermano. Sigue ahí presente. Ahora mismo yo estoy predicando y la carne sigue obrando. A alguien que está enviando mensajes por WhatsApp, a alguien que está mirando el Facebook durante la predicación, hay alguien que está pensando en la película o el partido o la novela que va a ver cuando termine el servicio. Hay alguien que sí, es verdad, le ama a Dios, pero su pasión es más la pasión, ¿cómo lo dijo el hermano? Pasión de gavilanes, así dice. ¿Y por qué pasa eso? Es porque la carne no quiere morir en su vida. Pero ahora tengo una mala noticia y una buena. ¿Cuál es la mala? O mejor, ¿quieren la mala o la buena primero? ¿La mala o la buena? Primero la mala, ¿verdad? Siempre pide la mala, porque después viene la buena y puede que arregle el problema de la mala. La mala noticia es que a la carne no se puede matar, porque si la mata, después le da comida, ella resucita. La carne nunca muere, entra en estado de coma, aplastado por el poder de Dios en la vida de uno. Pero empieza a darle comida
y la comida se la da, la carne tiene 5 bocas. ¿Cuáles son las 5 bocas de la carne? Los 5 sentidos. Por ahí entra la comida. Ahí la carne levanta una oreja, levanta otra oreja, abre un ojo, abre tu ojo, levanta un dedo y de repente está viva otra vez. Y uno empieza a sentir los mismos deseos que pensaba que nunca volvería a tener, los mismos pensamientos. Entonces la mala noticia es: no se puede matar a la carne. Pero la buena noticia es: la podemos crucificar. Por eso dice la Biblia que los que hemos nacido de nuevo ya estamos crucificados con Cristo. Y ahora no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Aleluya. Y ahora la vida que la vive en la carne, la vivo para la gloria de Dios. ¿Y cómo es que yo puedo entonces crucificar esa carne? Por 2 maneras. Diga primero: oración, palabra. Porque la palabra va quitando las mentiras y la seducción de la carne, porque dice la palabra de Dios, Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso se vive, no tanto en la iglesia, se vive afuera. En mi tiempo de juventud, los años 70, por ahí, 80, no había la costumbre que hay ahora, neopentecostal, de soplar o empujar a alguien para que caiga. Y se cae la gente, ¿verdad? Un día fui a una cruzada de Benny Hinn a ver por qué cae la gente tanto. Ahí aprendí cómo lo hace. Él dice: voy a soplar para que el Espíritu Santo salga por mi boca. Un poco presumido me pareció. Y le derribe a usted. Y yo pregunté: ¿por qué el Espíritu Santo me quiere derrubar? Bueno, vamos a ver. Pero la gente no quería caer. Entonces él dijo: dense las manos todos. Todos que están aquí en esa línea, de pie, dense las manos. Ah, pues ahí está fácil. Porque la mitad sugestionada se tiraba para atrás y arrastraba a los demás. Que no quería, iba al piso también. Porque estaban de manos dadas. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque dijo un cierto predicador. Él dijo el siguiente: el avivamiento no es caer en la iglesia, es aprender a mantenerse de pie fuera de ella. ¿Cuánto le aplaude al Señor por su palabra? Entonces vamos a entender lo que es vivir en santidad. Santo no es aquel que deja de pecar. Santo es aquel que siempre se limpia. ¿Lo dije bien? ¿Lo dice claro? Voy a repetir. Santo no es aquel que deja de pecar. Es aquel que siempre se limpia. Está siempre en un proceso de limpieza. Porque dice la palabra: el que confiesa y abandona su transgresión, ese alcanza misericordia. Así que Dios no quiere escuchar excusas, Dios quiere escuchar confesión. Y estamos en ese proceso. Pero hay gente que no entiende. Piensa que somos, que juzgamos, que somos puros, que somos los mejores. Y por eso no vienen. Ay, no voy a la iglesia, porque ahí dentro solo hay gente que no vale nada. Solo hay hipócritas en la iglesia. ¿No es así que la gente habla? ¿Qué voy a hacer en la iglesia? Está lleno de hipócritas. ¿Y sabes qué? Tienen razón. Aquí adentro está lleno de hipócritas. Aquí dentro y en cualquier iglesia está lleno de hipócritas. Pero ¿sabe qué le digo? A usted que piensa así: venga, mi hijo, véngase para acá, mi hija, siéntese ahí, escuche la palabra. Siempre cabe un hipócrita más aquí.
Siempre cabe uno más que necesita ser libre. Ay, pero yo no voy a la iglesia porque esa gente no vale nada. ¿Y sabe qué? Está cierto, es lo correcto. La peor clase de la sociedad está en la iglesia. Nadie dijo amén, ¿verdad? ¿No les gustó eso? Pues lo voy a repetir. La peor clase de la sociedad está en la iglesia. ¿Ves? No los veo muy convencidos. Pero voy a explicar entonces. Porque aquí hay ex de montón, ex delincuentes, ex drogadictos, ex homosexuales, ex lesbianas, para que quede claro, ex chismosos. Hay chismosos y chismosas que se decía de esa persona que cuando muriese iba a necesitar 2 cajones, una para el cuerpo y otro para la lengua. Pero dejaron eso. Ex peleoneros, ex ladrones, ex mentirosos, ex mujeriegos, ex violentos, ex idólatras y más. La mayoría no estamos totalmente liberados. Estamos en proceso de sanación y liberación. Pero aquí hay algo. En la iglesia de Dios hay algo. Uno puede entrar podrido de tanto pecado, pero sale libre por el poder de la palabra de Dios. Estamos siendo sanados, estamos siendo liberados por el poder de la sangre de Jesús. Entonces lo que Dios quiere no es perfección, aunque eso es lo que Él quiere, pero Él ya sabe que no la va a tener. Él dice, sean perfectos, pero Él ya sabe. La perfección relativa pertenece a los cristianos, la perfección absoluta solo a Dios. Pero lo peor para Dios no es que uno caiga en algún tipo de error, es esconderse detrás de una capa de religiosidad. Mucha gente identifica el cristiano por un traje y una corbata que trae. Y la santidad nunca tiene que ver con la apariencia. La santidad real no tiene que ver con la apariencia. ¿No les gustó también esa parte? ¿O sí? La santidad no tiene que ver con la apariencia. Pero pastor, cálmese, yo hago el lío, pero lo arreglo. A unas hermanas de ahí que me están mirando asustadas. Cálmese, hermana, yo lo arreglo. La santidad, si fuera eso, pues serían santas esas personas que tienen la falda hasta el suelo, pero la lengua hasta las rodillas. Esa es santidad. No todos los que se santifican por fuera se santifican por dentro. Bueno, no, tienen que aceptarlo porque es la verdad. Pero ahora, por otro lado, los que cambian por dentro, cambian por fuera también. ¡Aleluya! Lo arreglé. Terminando el mensaje, ¿cómo puede uno seguir creciendo en Cristo, pastor? No es un camino llano, no. Muchos hemos estado dando 2 pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Eso se llama reincidencia. Después de un tiempo en la iglesia, el alcohólico vuelve a la bebida, el obeso vuelve a subir de peso y abandona la dieta, el jugador regresa al casino, el mujeriego regresa al adulterio, el violento vuelve a pegarle a la esposa y a los hijos. No más que, como dijo una hermana, ha mejorado la situación, dijo la hermana en un testimonio.
Dijo, antes me pegaba todos los días, hermanos, ahora gracias a Dios solo me pega una vez a la semana. Eso pasó, eso sucedió. Eso se llama reincidencia, porque tendemos a repetir los patrones de nuestro pasado, para bien o para mal. Es fácil volver a las heridas, hábitos y patrones antiguos. ¿Por qué sucede eso, pastor? ¿Por qué recaemos? La primera causa de una recaída es volver a depender de la fuerza de voluntad. Cada vez que vuelva a depender de la fuerza de voluntad va a recaer. Pensamos, me está yendo bien, ya tengo tiempo de no cometer ese pecado, puedo hacerlo solo, todo está bajo control. Pero ahí, con eso que sentamos las bases para el fracaso, hasta que finalmente clamamos angustiados, y muchos de ustedes pasan aquí al frente para decirlo: Señor, no puedo solo. Señor, no puedo ser la persona que debo ser. No puedo hacer lo bueno y dejar lo malo. Al menos que tú me liberes y me ayudes a lograrlo. ¿Y sabe qué dice el Señor? Muy bien, mi hijo, muy bien, mi hija, porque no depende de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. La segunda causa de una recaída es tratar de recuperarse y crecer sin apoyo. No puedes crecer y recuperarse sin apoyo. Porque, mire qué bonito eso. Eso lo separé para decirlo a usted. Porque la vida consiste en amar. Y no puede amar si vive aislado. Voy a mejorar esa frase. La vida consiste en amar. Y uno no puede amar y ser amado si vive aislado. Eclesiastés 4:9 dice: más valen dos que uno, y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero ay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Por eso, pase lo que pase, uno nunca debe dejar su iglesia donde Dios le puso. Si es una iglesia que hay bendición, porque hay iglesias que sanan, pero también hay iglesias que hieren. Hay líderes espirituales que están sanando, pero hay líderes que están lastimando. Yo estoy escribiendo un libro sobre eso. ¿Sabía eso? Sí, y lo voy a hacer con el apoyo de 3 pastores más. Uno allá de la República Dominicana, presidente de las Asambleas de Dios, me dijo: Josué, quiero discutir ese tema con usted, porque hay mucha gente en el liderazgo que está lastimando. Vea, hasta en las mejores familias. Y ahí, hermano, ¿por qué estoy diciendo eso? Que usted no puede dejar de asistir a la congregación donde Dios está obrando, a pesar de que hay problemitas aquí y allá, ¿no es cierto? Ya les dije que vivir con los santos en el cielo será una gloria, pero vivir con los santos en la tierra es otra historia. No lo dejes. ¿Sabe por qué? La iglesia es como el arca de Noé. ¿Cómo es el arca de Noé? Ahí había animales de todos los tipos, ¿no es cierto? No había solo ovejas, las chivas, los chivos. Ahora, adentro del arca, ¿apestaba o no apestaba? Imagínense el pupu, el pipi y el pum. Cada cual con su olor característico y todos encerrados. Pero nadie quería salirse del arca, porque afuera hay diluvio, afuera hay muerte. Así que en la iglesia, aunque está el perfume de Cristo, a veces hay un hermano que apesta un poco. Hay una hermana que no huele bien, espiritualmente hablando.
Hay ciertos grupos, hay ciertos problemas que surgen, pero aunque apesta un poco a veces la iglesia, es mejor seguir adentro de la iglesia, porque afuera hay muerte, adentro Dios está obrando. Y la iglesia es de Él, y Él la sostiene, y Él la sana, y Él la levanta. La iglesia no es mía, la iglesia no es tuya, la iglesia es de Jesucristo. Él derramó su sangre por ella, Él la sostiene, la proteja y la saca adelante. Terminando, a veces, hermanos, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que seguir creciendo, ¿verdad? Entonces la decisión sanadora es, mire, voy a resumir en una frase y creo que está en su bosquejo. A diario, pasaré un tiempo a solas con Dios para hacer una evaluación personal, leer y estudiar la Biblia y orar a fin de conocer a Dios y su voluntad para mi vida, así como para recibir el poder para hacerlo. Sin eso, la carne domina, controla, vence. Tenemos que tomarlo más en serio. Al dueño de la Netflix no le va a gustar eso, pero tenemos que mirar menos películas y pasar más tiempo con Dios. Todos los domingos, ¿verdad? En el servicio de oración. No. Entonces los miércoles en los ministerios no es suficiente tampoco. Entonces en el día mensual de ayuno, oración, no es suficiente tampoco. Entonces los días viernes tampoco. Y el domingo tampoco. Es diario. Para hacerlo más corto, si quieren lo repita entonces, porque cuando repetimos memorizamos. Diga, a diario. Empezamos bien, mantenga así, ¿ok? Pasaré un tiempo a solas con Dios para hacer una evaluación personal. Leer y estudiar la Biblia, orar a fin de conocer a Dios y su voluntad para mi vida, así como recibir el poder para hacerlo. ¿Qué evaluación vamos a hacer? Física, emocional y espiritual. Voy a pedir que se ponga de pie, entonces en presencia de Dios, porque termino diciendo que el secreto de una vida de recuperación, transformación y prosperidad en todas las áreas de la vida es concentrarse en el proceso de crecimiento. Porque muchas de las respuestas que se dan a los problemas causados por nuestras heridas, complejos, malos hábitos, se basan en mirar al pasado. Nos pasamos años revolcándonos en nuestro pasado, llorando y lamentándonos. Por eso termino diciendo, mi querido hermano en Cristo, mi querida hermana en Cristo, el pasado ya pasó. No somos nuestro pasado. El pasado influye en nosotros, pero no nos define. Lo que importa es el hoy y no el ayer. No importa lo que usted haya hecho, con quién lo haya hecho y ni por cuánto tiempo lo haya hecho. Eso no lo define. El pasado pisado está muerto y acabado. Para crecer hay que mirar al futuro. Hay que enfocarse en lo que uno quiere y no en lo que uno no quiere. El pasado es ceniza. El futuro es una esperanza. El presente es la realidad.
Tu pasado, repito, no define tu futuro. Lo que define el futuro es lo que siembra usted ahora en el presente. Y lo que siembra en el presente, usted ya no siembra en la carne, sino que siembra en el espíritu. Lo que siembra en el presente, usted lo siembra según la voluntad de Dios. Ahora usted no siembra mentira, usted siembra verdad. Ahora usted no siembra mundanalidad, usted siembra en el reino de Dios. Ahora usted es nueva criatura. Ahora usted es una hija de Dios. Es un hijo de Dios. Ahora no está sin dirección. Ahora Dios, tu Dios, te ha tomado de la mano derecha y te va guiando. Ahora tú puedes decir: aunque yo camine en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. No temeré ningún mal, porque tú me llevarás a la tierra prometida. Ahora sí, todo ha cambiado. Por lo tanto, el Señor Dios, el Espíritu Santo, está haciendo esa gran obra, ese plan maravilloso. Él está, nunca me cansaré de repetirlo, Él está arreglando mi pasado. Él está bendiciendo mi presente y Él está confirmando mi futuro. Bueno, entonces ahora voy a hablar de usted. Repita conmigo y diga: en Cristo, el Espíritu Santo está obrando. Él está sanando, arreglando mi pasado, bendiciendo mi futuro, mi presente, y garantiza mi futuro. Así termino, porque ese es el proceso del crecimiento. No se enfoque en el pasado, no se enfoque en las debilidades, enfócate en que Dios está obrando, ya lo hizo y lo seguirá haciendo. Enfócate que estás creciendo, enfoca que a veces has tenido una recaída, pero eso no te define. Tú sigues siendo un santo de Dios, tú sigues siendo una santa de Dios, estás purificado por la sangre de Jesús y tu nombre está escrito para siempre en el libro de la vida del Cordero. Estás predestinado a la victoria, estás predestinada a la victoria. Enfócate en lo que Dios está haciendo y sigue adelante y sigue creciendo y sigue desarrollándose, porque lo mejor está por venir. Apláudale al Señor en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Bendigo a mi hermano, mi hermana que está triste, que está desanimado, que está desorientado, que ha pensado en desistir. No, ya no va a desistir. Hasta aquí vino ese proyecto de muerte, de desistencia. Ya no va a fracasar, ya no va a desistir, ya no va a quedarse en el camino. Se levantará, tú lo levantas, tú la levantas ahora y seguirá caminando, porque lo mejor está por venir. Hay un futuro profético en la vida de mi hermano y de mi hermana, y la obra que tú has empezado, tú la terminarás, porque lo has prometido. Y el pueblo de Dios le alaba al Señor en esta hora. Aleluya, amén.